Seguimos entonces, muchachos. ¿Están todos? Por lo menos se han conectado todos los participantes. Ya. Estamos ok. Ya, ok, muchachos. Sigamos. Ya, nos vamos ya a la pregunta número 10. La pregunta número 10. Dice, ¿cuál de las siguientes equivalencias de unidad es incorrecta? ¿Ya? Tengo la A dice 0,1 pulgada es igual a 2,54. ¿Cuánto es una pulgada, muchachos? Michel, ¿me podías decir cuánto es una pulgada? Pulgada. Ahora no sabría decirle. 2,54 centímetros, ¿no? Exacto, una pulgada son 2,54 centímetros. ¿Ya? Si tengo 0,1 pulgada, para poder calcular si es realmente 2,54 milímetros, sería calcular 0,1 multiplicado por 0,254 y eso me va a dar 0,0254. ¿Cuánto le da, profe? Si calculo 0,1 pulgada multiplicado por 0,254, multiplicado por 100, me va a dar 2,54 milímetros. Tienen que saquen la cuenta, pues si tengo 0,1 pulgada, tengo una pulgada que son 2,54 centímetros, eso significa que 0,1 pulgada son 0,254 pulgadas, milímetros. Milímetros, 0,054.
Y eso lo multiplico por 100 y me da 2.54. La B sería 2.19 kilos por decímetro cúbico. La equivalencia siempre va a ser la misma, por 1000. Entonces sería 2.19 multiplicado por 1000. Y eso me da 2190 gramos por centímetro cúbico. La C sería 1.25 multiplicado por 60 y me da 75 minutos. Y la 4 sería, si tengo 25 grados, lo multiplico por 1.8 más 32, que le dice que la fórmula para calcular los Fahrenheit. Consulta, ¿cuál es la equivalencia de 1 centímetro a un Fahrenheit? ¿Perdón? ¿Cómo fue? ¿Cuál sería la equivalencia de 1 centímetro a un Fahrenheit? O sea, por ejemplo, 1 centímetro es igual a tanto Fahrenheit. No. Ahí está. Tú me estás hablando de centímetros y los Fahrenheit están en grados. O sea, por eso te digo, es 1.8 más 32 para llevar de Celsius a Fahrenheit. Si yo calculo serían 25 grados más 1.8, perdón, 25 grados multiplicado por 1.8 más 32. ¿25 multiplicado por cuánto era? 1.8 1.8 más 32. más 32. Esa es la fórmula para calcular a los Fahrenheit. Los faringes. Exacto, de 1.8 más 32. Ya. Todas estas respuestas que yo le estoy dando, después yo se las voy a enviar, muchachos. Yo, como le digo, se lo voy a enviar a Cristian para que Cristian después se la haga llegar a ustedes, ¿vale? Ok. Sí, para que no quede ninguna duda, y cualquier duda, yo les voy a dejar mi teléfono, si quieren me llaman. Si tienen alguna duda aparte y quieren saber algo más, me llaman y yo les voy a responder. Les voy a ayudar en todo lo que les pueda ayudar. Ustedes están ubicados en regiones, ¿cierto? La cuarta Sí. nación. Habíamos pensado quizás haber hecho una capacitación de práctico, que podríamos haber hecho un día sábado, que ustedes pudieran acercarse acá a Santiago. Yo podría citar a la señora Carmen Gloria Villarroel, que es una persona que trabajó en el Laboratorio Nacional y que era la que rendía y dejó mucha gente afuera. Pero sería una buena alternativa para poder rendir un buen examen práctico. Sería lo ideal. O sea, yo no sé en qué, a ver, ¿cómo les podría explicar? ¿En qué condiciones están ustedes para poder venir a Santiago? Yo tengo un tremendo laboratorio acá. Sería bueno, profe.
un laboratorio de faena, que ustedes pudieran acercarse acá. Podemos ir a ver el tema de, yo tengo suelo, hormigón en un sector y tengo un tremendo laboratorio de asfalto donde están todos los equipos y ustedes pudieran asistir acá. Sería bueno. Y sería bueno, primero que todo, muchachos, Sería muy bueno. tratemos de aprobar el examen teórico para que después los tiremos y si es necesario hacer un práctico. Yo hablo con la señora Carmen Glora Villarroel o puedo hablar con alguna persona del Laboratorio Nacional que pueda acompañarme para que podamos hacer una capacitación de ensayos de laboratorio. ¿Ya? Yo les doy la alternativa, si más adelante lo quieren hacer, ningún problema. ¿Ya? Así que, primero que todo, necesito que ustedes aprueben el teórico. Yo voy a ir tratando de averiguar qué otras preguntas van a ir saliendo en el examen. Acá yo lo que estaba haciendo, yo pregunté con los muchachos que rindieron antiguamente el examen, el último examen, se actualizaron todas las preguntas que comúnmente salen, porque cambió. Ya, ¿quedó alguna duda con esa respuesta, muchachos? ¿Cuál sería cuál es la siguiente equivalencia de unidades incorrecta? No, ninguna sería incorrecta, serían todas iguales, estarían bien. ¿Ya? Ok. Ya, aquí los vamos a ir a la pregunta que dice, los tamices finos, bajo malla número 4, que normalmente se utilizan para determinar la granulometría de un suelo son. A dice 2,5, 0,5, 0,08. B dice 2 milímetros, 0,630, 0,5 milímetros y 0,08. Tercero dice que es 2,5, 2 milímetros, 0,5, 0,16 y 0,08. La D sería 2 milímetros, 0,5 y 0,08. Es ninguna de las anteriores. ¿Qué me puede dar la respuesta de esta pregunta? Sería la D, profe. La idea, La D, muchachos, profe. La D. La D. sí, pues, la idea es de que ustedes, muchachos, se aprendan en el examen, no les va a aparecer malla 40, malla 100, no le va a aparecer así, le va a aparecer en milímetros. En milímetros la vean, ¿no es cierto? La respuesta correcta es la letra D. La D, ¿Ya? claro. Tienen que apréndanse para rendir el examen. De pulgada a milímetro. Le van a aparecer tamaño máximo 50. ¿Qué malla es esa? Pulgada y media. ¿La 50 milímetros? ¿Qué malla es? La 40 2 debería ser. pulgadas. No, 2 La de 2 pulgadas. pulgadas, profe. La 40. La malla 50 milímetros. 2 pulgadas. 2 Es de 2 pulgadas. pulgadas, profe. ¿Ya? ¿Y la 25? La de 25, la de 1 pulgada. 1 pulgada. ¿Y la 19? En la 20, profe. La 19 es la 3 3 cuartos. cuartos. La 3 cuartos. ¿Ya? Por eso tienen que aprenderse las mallas para rendir el examen, muchachos. Apréndansela en milímetros. No va a aparecer en pulgadas. No le va a aparecer la pregunta ya tamaño máximo o le va a decir ya en 2 pulgadas. No va a ser así. Va a aparecer en milímetros. ¿Ya? Así que apréndanselo en milímetros. Ya, la pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa? Dice A, el CBR de un suelo se expresa en porcentaje. B, dice el máximo valor que se puede alcanzar la humedad de un suelo es un 6%. La C dice, para determinar el límite líquido de un suelo se utiliza el aparato Casa Grande. La D dice, las partículas de tamaño comprendido entre 80 y 300 milímetros se denomina bolones.
La E, para la ejecución de un producto modificado método D, se utiliza un molde de 150 milímetros de diámetro. Ya, la primera pregunta Profe. dice, Sí, dígame. es la... No, le iba a dar cuál era la falsa. ¿ya? ¿Cuál es la falsa? Usted dijo antes que el máximo valor que se puede alcanzar de la humedad de un La suelo humedad. es del 100%, pero usted dijo que era hasta un 120% dependiendo del No, no, material. yo te No. dije, no, Podía llegar. pues, o sea, hay materiales que pueden 120, 140, 150 de humedad. Eso es lo que dije yo. El No, yo valor dije, no máximo de dije humedad de un tal suelo va a falso. depender del suelo en sí, del Del material suelo en sí, que exacto. consista. Hay arcillas que pueden superar el 100%. Eso quise decir. Ujú. ¿Ya? No dije de que llega hasta un 120%. Ya, pero vamos a Claro, argumentar claro, cada no. una para que ustedes la entiendan, ¿ya? El Ujú. CBR de un Vale, suelo profe. es el porcentaje. Sí, Sí. Exactamente, sí. Porque cuando uno determina los tres moldes, tú lo calculas por megapascales, de ahí lo llegas y lo calculas al final el resultado que tú obtienes, lo obtienes en porcentaje. Tú dices que no sé, para una base debe cumplir un CBR igual o mayor a un 80%, por decirte una cosa. ¿Ya? Para un terraplén te dice de que el CBR no debe ser menor a 10%. Para una subrasante no debe ser menor a un 20%. Entonces, el CBR se expresa en porcentaje. ¿Ya? ujú, La B dice, el máximo valor que se puede alcanzar en la humedad de un suelo es un 100%. Eso es totalmente falso. falso. Porque como digo, las humedades pueden superar el 100%. ¿Ya? Y esa es una pregunta que comúnmente hacen en el laboratorio nacional. ¿Y por qué la hacen? Porque todos dicen, chuta, pues llega un 100% y ya el material está saturado. Eso es totalmente falso. Ujú. Dice, para la determinación del límite líquido de un suelo se utiliza el aparato Casa Grande. Efectivamente se realiza es el equipo Casa Grande. ¿Ya? Para las partículas de tamaño comprendido entre 80 y 300 milímetros se denominan bolones. Sí, según el Efectivamente, tamaño. sí. Sí, verdadero. ¿Mm? Hay una parte que aparece, si ustedes se buscan en el manual de carretera, en el volumen 8, al principio del manual de carretera aparecen varios conceptos. Se puede decir que está como biblioteca del laboratorio de lo que tiene en el manual de carretera. Y ahí aparece bolón. Y el bolón está comprendido entre 80 y 300 milímetros. ¿Ya? Aparece en el manual de carretera. Y la letra número E, la E dice que para la ejecución de un producto modificado método D se utiliza un molde de 150 milímetros de diámetro. Efectivamente, sí. Se Es verdadero. utiliza con la respuesta incorrecta en la letra B. Ujú. ¿Ya? Para muestra correctamente. Nos vamos a la pregunta número 13. Dice, para muestrar correctamente un cordón de base estabilizada se debe a extraer muestras de varias partes del cordón y hacer un cordón. B, extraer muestras de las partes superiores del cordón. C, extraer muestras del cordón cortando completamente el cordón. La D, extraer muestras del tercio central del cordón. La E, extraer muestras del derrame del cordón. ¿Usted algún momento ha muestrado base a cordonar? Sí, Sí. ¿Sí? sí. Ya. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? Eh, la C, se corta completamente el cordón. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que pueda pensar diferente o no? La A puede ser también. La A ya puede ser. Señorita Tania, para usted, ¿cuál sería la respuesta correcta?
Está muda esta muchacha. Para mí yo creo que está en la C, porque es que se complementa más que nada entero, en este caso sea el tramo o sea el 200, 300 metros, que se complementa más en total, pues, que es cortando completamente el cordón. Y Efectivamente, la respuesta correcta es la letra C. Cuando uno muestra un cordón de Cordón. base, tiene que cortarlo completamente el cordón. No, tú no muestras ni la parte superior, ni por parte. Tienes que cortar completamente el cordón para poder tomar la muestra de base. ¿Vale? Ujú. Comúnmente se usa el ancho de la pala. Sí. La pregunta número 14 dice, ¿cuál de las siguientes unidades se utiliza normalmente para expresar la densidad de un suelo? Don Leandro, para usted, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver. Kilogramo por decímetro. Todas. ¿Segura? ¿Seguro? Ninguno. Por metro cuadrado. ¿Sí? Todas son de. Ya, a ver. Cuando nosotros hacemos el ensayo de Proctor primero que todo, la equivalencia comúnmente nosotros lo calculamos o se determina por kilos por centímetro cúbico. Uy. Pero la equivalencia de centímetro cúbico a decímetro cúbico es lo mismo. Entonces, comúnmente, y se puede decir que siempre, las densidades en terreno o la densidad del suelo está considerado entre kilos por decímetro cúbico o centímetro cúbico. Ahí la respuesta es la letra A. Muchachos, bueno, como les explicaba yo, la intención de todas estas capacitaciones es de que ustedes, si se van creando alguna duda, o ustedes pueden volver a consultarnos. Acá no es de que nosotros, hagamos esta capacitación y nosotros lo olvidamos hasta la próxima semana. No. Acá si hay dudas y ustedes quieren salir de alguna duda y yo puedo sacar más información, yo a ustedes les voy a estar avisando hoy. ¿Saben qué? Fíjense en este tema también, ¿vale? La idea es de que ustedes queden claros con el y que vayan a dar una buen examen. Esa es la intención nuestra. Así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieren hacer, pueden seguir haciéndola. Hablen con Cristian o yo, como les digo, le doy mi número de teléfono, ustedes me pueden llamar. La otra cosa, nosotros, acá arriba dice Comunidad de Laboratoristas Viales. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp, de que cada persona que va saliendo como laboratorista, yo lo ingreso al grupo. ¿Para qué? Para que ahí se crean muchas fuentes de trabajo, para que ustedes sepan, ¿ya? En estos momentos hay mucho trabajo de laboratorio, mucho de trabajo. Y hay varias cosas que se van a hacer nosotros recuperamos la agrupación de laboratoristas. Entonces la idea es de poder siempre estar ayudándolo de alguna forma, para que les quede más o menos claro. Entonces cualquier duda que ustedes tengan, preguntas que quieran hacer, pueden llamarme y yo los voy a estar guiando por donde tienen que,
o cómo tienen que responder algunas preguntas, ¿vale? Ok. Ok. Ya, nos vamos a la pregunta que dice número 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, partículas A, la 1, partícula Chancá es aquella que tiene más de 2 caras fracturadas. La 2 dice, previo a la ejecución de un ensayo modificado, la muestra debe secarse al horno a 110 grados. La 3 dice, mientras mayor sea la densidad seca de un suelo, mayor es su CBR. ¿Cuál de las tres es verdadera? ¿O cuál de las tres afirmaciones Las son tres. verdaderas? Me dice que la A me dice que la 1 Ah, y no, 2, pues. La A la digo yo. B me dice que 2 y 3, la C me dice que es la 3, la D dice que es todas, la E ninguna. Sí, pero en el ejemplo, en el caso de la 1 que te dice partículas chancadas aquí de que tiene más o 2 caras fracturadas, yo creo que le falta complementar que formen una arista definida. Entonces, para mí sería falsa. Exactamente. Sería falsa porque Exactamente. no se complementa la respuesta completa. Exacto. Ahí le falta algo. Le falta que tiene que tener mínimo una cara, una arista viva. Pero igual habla de 2 caras. Sí, ¿Fracturadas? habla de 2 caras fracturadas. Puede tener 2 caras fracturadas, pero puede estar redondeada. Sí, pues, si sus Y al cántaros estar son redondeada redondeados, no va a ser chancado. Claro. Ah, Ojo con ese tema, chicos, porque resulta que son preguntas cazabobos. Entonces, ¿qué es lo que siempre, cuando argumenten con la partícula chancada, mínimo tiene que tener 2 caras fracturadas y una arista viva? O si no, claro. no es chancado. Mm. Puede tener 2 caras fracturadas, pero No tiene arista. no tiene arista. Puede estar, la arista puede estar redondeada. Entonces, Mm. no va a ser chancada. ¿Ya? Ya, la segunda dice, previo a la ejecución del producto modificado, la muestra debe secarse al horno a 110 grados. ¿Verdadero o falso? Eh, Igual va a depender porque si es método A, el material más fino, se tiene que sacar a 80, si mal no recuerdo. No, la norma ¿No? es clara, la norma es clara, o el manual de carretera es claro, de que debe ser secado a 60 grados, Sí, sí. no a 110 grados. Independiente que sea un material arenoso, pues yo puedo ser arenoso y yo lo seco a 110 grados, pero debe ser secado a 60 grados. ¿Ya? Porque hasta aquí habla de previo a una ejecución de un producto modificado. Acá no habla de tipo de material, habla del ensayo en sí. ¿Ya? Ah, Y la tercera dice, mientras mayor sea la densidad seca de un suelo, mayor es su CBR. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro, porque como le digo, si yo tengo una densidad de 1920, por decirte una cosa, de un suelo, de un limo, como siempre hablamos, Claro. va a tener un, no sé, pues, va a tener un CBR de 15, por Claro. decirte una cosa. A una base que te dan 80, 90. Una base que tiene una densidad de 2200 hacia arriba, Claro, va a tener un CBR 100, 80, 100, 120. claro. ¿Ya? La pumacita también, por ojo, que no siempre, no siempre, porque tengo una densidad, por decirte, de una pumacita, la densidad es de 1400, 1500, pero al ser más, la densidad, al ser mayor densidad, siempre va a ser mayor CBR. ¿Ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los materiales que tienen sales. También, que a veces puede ser un poco más resistente para el CBR, un poco más Exacto. alto. Pero siempre con mayor densidad, mayor CBR. Claro. ¿Ya? ¿y ahí cuál sería la respuesta correcta entonces? La respuesta sería solo la 3. Ya, aquí nos vamos
Dice la pregunta número 16, dice el tamaño de la muestra mínimo referido a la masa seca para confeccionar un ensayo Procton método B. Es A, 6.000, B, 18.000, C, 30.000, D, 40.000, E, 50.000. Mínima, gramos. La C. Para esos 5 puntos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la C? ¿Por qué no puede ser la... No sé, pues, te digo yo, ¿por Para qué no mí, puede ser la B? para mí la B porque son los 5 puntos. Sí, pues, pero La, puedo tener un material fino que en vez de hacerlo con 6.000 gramos, lo hago con 3.000. Pues. pero hablamos de Claro. método B. Ya, a ver. Para los métodos A y C se consideran ¿Cuál de 15.000 los gramos. son? Ujú. Anótelo. Método A y C son mínimo 15.000 gramos. Para el método B y D son 30.000 gramos. A y C, ¿cuánto me dijo que era? El método A y C son 15.000 gramos. Y para el método B y D son 30.000 gramos. O sea, la respuesta correcta es la letra C. Aló. Claro, la C sería lo necesario para las 5 bolsas. Ya, pues por eso tienen que tener claro qué método, porque pueden colocarle, no sé, pues en vez de colocarle el método B, le van a colocar el método A, pues, Hola, a ver. Ujú. o el método C. No, porque estoy conectado a internet. Por eso te digo que el método A y C son 15.000 gramos, método B y D son 30.000 gramos. ¿Ya? Ujú. O sea, la respuesta correcta es la letra C. Letra C. Ya, nos vamos a la pregunta número 17. Dice, la determinación de la densidad en terreno se realiza con partículas de suelos menores que 50 milímetros, B, 80 milímetros, la C son 40 milímetros, la D, 5 milímetros, la E, ninguna de las anteriores. La determinación de la densidad en terreno. Menor a 40 pulgadas y media. Pulgada y media, 40. 50. Don José Chamorro, para usted, ¿cuál sería la respuesta correcta? Hablando de densidad de partículas sólidas, No, estamos hablando de densidad de terreno. la A. ¿Ya? Ya la A. Don Carlos Cortés, Ya. para usted, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo digo, pienso, puede ser la B. ¿Ya? Don Michel, para usted, ¿cuál es la respuesta correcta? Para densidades de terreno, la C. De 40 milímetros, ¿ya? Don Edgardo, para usted, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver. Para mí sería la letra B, Bien. la B, porque sobre 80 sería el sobre tamaño. ¿Sería considerado para la densidad? Don Leandro, para usted, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La D. B. Ya, la B. B. En el antes, yo les dije bien claro, de que las densidades de terreno se consideran materiales bajo 50 milímetros. Sobre 50 milímetros
o comúnmente ese material que está sobre el 50 milímetros, se pesca el material y se lleva al laboratorio. Pero este método o el ensayo son para materiales bajo 50 milímetros. No está diseñado para 80 milímetros ni para 40 milímetros. Está diseñado bajo 50 milímetros hacia abajo. Pero ahí igual habla de la dureza de la densidad del terreno, ¿no? No, dice bien claro, dice la determinación de la densidad de terreno se realiza con partículas de suelo menores. Lo que pasa, muchachos, de que cuando está sobre las 2 pulgadas o de los 50 milímetros, se debe ocupar el macrocono. Sí, sí. Sí, pues. Y el macrocono es un tremendo cono que tú tienes que... Por eso está considerado bajo 50 milímetros. De ahí para arriba tú tienes que ocupar el macrocono. En los covers yo una vez usé el macrocono. Sí, pues. Comúnmente lo ocupan con bolitas, Sí, o con arena, no sé. Pero todo lo que es la densidad de terreno debe hacerse cuando es hasta 50 milímetros, con cono de arena. De ahí para arriba se ocupa el macrocono. ¿Ya? Sería entonces la La letra A. A. Dice la pregunta número 18, dice, la determinación del contenido de humedad del ensayo producto se realiza. Dice, extrayendo el molde una muestra representativa de suelo compactado. Dice la segunda, dice, extrayendo de la paila una muestra representativa del suelo antes de compactar. Dice, extrayendo del molde 2 muestras representativas del suelo compactado. Después dice, extrayendo una muestra antes de compactar y otra después de compactar. Y lo último hizo ninguna de las anteriores. sí. ¿Han hecho productos? La No? H. La I. H. La H. La H. Para mí es la H. Para mí es la H. Diría que es la H. Es la H. La I digo yo. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros comúnmente? Comúnmente hacemos el producto, lo golpeamos, todo el Ah, tema, claro. y ahí recién sacamos dos humedades para el producto, ¿cierto? Ujú. Pero el manual de carretera dice bien claro de que debe sacar una antes de compactar y después de compactar. Ujú. Acá no estoy preguntando cómo lo hacen, le estoy preguntando qué es lo que dice el manual de carretera. El manual de carretera dice bien claro, una antes de compactar y una después de compactar. Ujú, ujú. La letra ahí, esa es la respuesta correcta. Pero la H igual estaba como involucrada en el tema, ¿no es cierto? Sí, pues, está involucrada. Comúnmente, ¿qué es lo que hacemos todos? Golpeamos y después cuando desarmamos sacamos las dos. Pero hay una cosa que no tienen que considerar. Cuando de repente tú estás golpeando el proctor, por abajo del molde te empieza a desparramar el agua al momento de tú hacer el ensayo. Sí. Empieza a Por filtrar. eso tú tienes que primero que todo tomar una muestra antes de compactar. Po. Claro.
para saber con qué humedad comenzaste y con Sí, qué por humedad supuesto. terminaste al final del ensayo. Exacto. O sea, no debería haber mucha variación, pero, y por eso uno le coloca filtro abajo, pero ¿qué pasa? Se empieza a perder por la parte de abajo, se empieza a perder agua. Ya, la pregunta número 19 dice, el secado de la muestra para realizar el es al aire, al horno a temperatura 60 grados, C, al aire al horno de temperatura 60 grados, al horno a 110 grados, y la A dice al horno a 60 grados o y 110 grados. Es la B, profe, al horno a temperatura de 60 grados. Don Michel, ¿para usted igual? ¿Piensa lo mismo? La Eh, E. La Para E. mí es la C. Para mí el AC también. Ya, no, ya bueno. La temperatura de esas 60 grados. Acá nosotros, claro, comúnmente, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos de que chuta, si tenemos una arena, la aplicamos a 110 grados. Pero la norma dice bien claro que es a 60 grados, siendo el material que sea es a 60 grados. ¿Por qué? Porque puede tener podemos hacer una arena. Pero ¿qué pasa si esa arena tiene alguna partícula que a veces puede ser un limo y quema igual los finos? Hay limo arenoso. Claro. Por eso yo digo, dependiendo del Que ya no es material, quemar la partícula. claro. Porque, por ejemplo, la arcilla no la puedes secar a 110. No, no, pues yo no puedo secar un Entonces material va a así. depender el material si secar a los 60 grados o a 110. Pero Pero la debería norma, ser. Pero No, lo ahí es normal a son 60 60. grados. El manual dice que es a 60 grados. ujú, ¿Ya? Es la letra número B. Profe, por Ya, acá, Manuel, una dígame. duda. Con la respuesta anterior, con la número 18, determine la determinación del contenido de humedad del ensayo Proctor. Recién me quedo en duda entre la H y Y la la I. I. Supuestamente, para el CBR se deben extraer dos muestras, una antes y una después. Para el Proctor mm, sigue siendo igual, No, porque, debería. porque estoy leyendo acá en el manual, dice, hay una parte que dice que después que se realice el ensayo Proctor, se deben realizar dos Entonces, dos densidades, muestras. o sea, dos Sí, muestras. Entonces, para el ya. ensayo Proctor Molde serían dos muestras representativas del suelo compactado. A ver, déjame comprobarlo. Número 8. ¿Se ve el manual de carretera? Aquí va a aparecer el manual de carretera, se aparece en pantalla.